Se lee así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versos del 6 al 9. Y esta es la continuación de la semana pasada. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso número 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias, gracias a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento en esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Bendice, Señor, cada vida que ha llegado hasta este lugar, siempre con el deseo de poder, Señor, recibir tu palabra. Señor, que cada palabra sea acepta en ese corazón y toda gloria sea para ti. En el nombre poderoso de Jesús todos podemos decir amén. Gloria, un aplauso a Dios y toma asiento, por favor. Durante la semana estaba meditando un poquito acerca de este mensaje y definitivamente escudriñando y observando ciertos recursos. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Y la atención que me llamó fue de que deberíamos nosotros, cada domingo o cada día de servicio, poder reflexionar en dos frases. Y la primera frase es: ama a Dios. Y la segunda frase es: ama a tu prójimo. Así que vamos a hacerlo práctico en esta mañana y vamos a repetir ambas frases. La primera, si todos repetimos al unísono: ama a Dios. Y ahora vamos a decir a la persona que está al lado: ama a Dios. También vamos a repetir esta frase: ama a tu prójimo. Y vamos a decírselo a la persona que está al lado: ama a tu prójimo. ¿Sabe por qué es tan importante esto? Porque muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos que amamos a Dios, pero se nos hace difícil a veces poder decirle a otro que ame a Dios. No en todos los términos, por supuesto, pero de una forma congregacional y estando en la casa de Dios, decir ama a Dios, a tu hermano, es dejarle saber que en todo tiempo Dios está allí. Y decirle también ama a tu prójimo es decirle también: estoy aquí para poder servirte. Porque Dios nos ha llamado a servir, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a entrar directamente a la porción bíblica de Zacarías capítulo número 4. La semana pasada hablamos acerca de este tema y este tema tiene como título: con la fuerza de su espíritu. Porque no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer si no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos la bendición de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Cosas grandes se pueden hacer si tenemos esta bendición. Muchas veces nosotros como personas tratamos de buscar ciertas cosas que puedan ser, que nos puedan ayudar a poder servirle a Dios. Pero la palabra de Dios nos repite: no es con ejército, no es con fuerza, sino con su espíritu. Y aquí en esta oportunidad se está dirigiendo a un hombre que tiene una gran responsabilidad, llamado Zorobabel. Él es el gobernador, él es el líder, él es el alcalde, si podríamos decir así, de ese pueblo. Y él es el que tiene que hacer prevalecer no solamente las leyes, cómo debe regirse cada ciudadano, sino también él es la persona que va a motivar juntamente con Josué, el sacerdote, a que todo el pueblo que ha regresado de Babilonia después de 70 años a edificar y a construir el templo, a que todos adoren a Dios. Vamos a decir lo bonito de que muchas veces vemos personas que venimos después de tiempo a la casa de Dios. Pero no es una manera de criticar, sino al contrario. Dios le plació y Dios fue quien puso eso en el corazón de nosotros, lo produjo con ese deseo. Siempre Dios busca circunstancias alrededor o momentos alrededor para poder transmitir una palabra que realmente la necesitamos. El día de hoy no pensaba ver muchas personas, algunas conocidas también, y le doy gracias al Señor por ello.
Pero sé que hay una importancia de esta palabra para ellos también. Y yo me siento contento con Anthony, Elia, me siento contentísimo, ellos son de casa. También con Noemí también me siento contento. También con la familia, con Silverio. Y también, no sé, el otro muchacho que está aquí también. Perdón, Silvano también. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque son muchachos que crecieron, son muchachos que escucharon la palabra de Dios aquí. Me siento contento porque ya cada uno están haciendo su familia, pero no se han olvidado de que hay una casa. Una casa que en un momento dado fue, por decir, el abrazo donde Dios utilizó para poder traerlos a este lugar. Y hay palabra para nosotros también, para cada una de las visitas que están en este lugar. Y como dije, me conmovió bastante cuando este padre de familia dijo: vengo con toda mi familia. Y me hizo recordar a una persona, una dama que en un momento estuvo con nosotros, ya partió a la presencia del Señor. Y ella, cada vez que llegaba a este lugar, oraba, y cada vez que se levantaba y me observaba, decía: Señor, decía, pastor, he venido con toda mi familia y he venido a presentárselo en este altar para que nunca les falte nada. Fíjese, hermano, el legado, la importancia de la oración y la importancia también cuando una persona se siente responsable delante de Dios por sus hijos. Así que usted está haciendo bien, padre de familia, de poder traer a sus hijos a este santo lugar. Bien, regresando entonces nuevamente, y para poder ya continuar de lleno en el momento de la predicación, esta carta está dirigida de parte de Dios hacia un hombre llamado Zorobabel. Dije él, una persona muy responsable, pero que había algo que Zorobabel no había hecho por causa del temor o por causa de que las personas que vinieron juntamente con él no querían realizar el trabajo de Dios. Y Dios envía al profeta Zacarías para que Zacarías, por medio de una visión, pueda alentar a Zorobabel. Y en la primera porción que nosotros leímos la semana pasada, con la fuerza de su espíritu, quiere decir: anímate, Zorobabel, y utiliza la fuerza de mi espíritu para completar mi obra. Hay mucho ministerio dentro de la casa de Dios. Dios ha puesto ese ministerio en nosotros, pero ese ministerio es necesario poder desarrollarlo si lo conocemos. Ahora, ¿por qué puedo decir que todos tenemos un ministerio? Porque cuando Dios llama, Dios nos llama simplemente como una invitación para decir: ven para ver qué es lo que puedes hacer. Cuando Dios llama siempre con una función. El libro del profeta Jeremías nos narra algo interesante cuando él le hace un llamado a Jeremías, y Jeremías dice que todavía es un niño, y dando excusa a Dios, y Dios dice: yo te conocí estando tú en el vientre de tu madre, y te di por profeta a las naciones. Fíjese, aún estando en el vientre, Dios había puesto ya de que Jeremías iba a ser un profeta. Por eso digo de que cada uno de nosotros tenemos una función y un ministerio de parte de Dios. Lo triste es de que muchas veces todos no conocemos. Y la semana pasada, para aquellas visitas que están con nosotros, dijimos de que hay una estadística, y dentro de la estadística dice que el 80% de personas no saben en realidad para qué Dios los ha llamado. Solamente un 20 a un 30%. Por eso que usted ve en las iglesias, en todo, en lo general, siempre hay un 20 y un 30% que están allí, al frente, tratando de poder motivar a otros y tratando de que otros puedan también conocer cuál es la función de Dios. Pero imagínense si con ese 20 y 30 todavía hay iglesias que van creciendo, no solamente en números, sino en palabra. También, pues, imagínese usted que fuera el 50, el 70 o el 60%, que todos pudiéramos buscar el rostro de Dios, no solamente por la cantidad de personas, porque déjeme decir una cosa, hermano, eso es relativo. La importancia del transmitir el mensaje hacia usted es que usted pueda hacer la voluntad de Dios. La importancia que yo pueda predicar es que yo mismo también pueda fortalecerme a seguir haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos el ministerio que Dios ha puesto, o la función que ha delegado a nosotros, pues el asistir a la iglesia buscando el rostro de Dios permitirá en realidad de que usted un día pueda saber y conocer
y pueda caminarse a través de ello. Cada persona que trabaja en los diferentes ministerios, muchos de ellos empiezan a trabajar porque tienen una capacidad. Pero esa capacidad no solamente quiere decir que esa sea su función. Quizás hay otra función específica que todavía no conoce la persona. Pero estando en la iglesia, buscando el rostro de Dios, trabajando en la obra del Señor, nos conllevará a nosotros a poder entender cuál es realmente la función que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que vemos nosotros aquí a Zorobabel, que se ha encontrado en Babilonia y que ha sido asignado para que él pueda venir con 50,000 hermanos después de 70 años a Jerusalén para que puedan reedificar el templo de Dios. Y esos 50,000 que vinieron ansiosos, vinieron todos contentos, que iban a regresar otra vez a sus tierras, a sus casas, lo primero que hicieron fue empezar a reconstruir sus casas, olvidándose del templo de Dios. Esto conllevó a que Zorobabel pudiera sentirse mal en un aspecto de que por más que quizás él estaba motivando a la gente estaba en sus casas. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo usted puede decir eso? En el libro de Ageo, nosotros lo recordamos la semana pasada y vamos a leerlo. Verso número 2 del capítulo número 1 de Ageo dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces Ageo repite y le deja saber al pueblo de esta manera. Verso 4: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Verso 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y como el título dice, con la fuerza de su espíritu, no vamos nosotros a poder completar la obra si realmente no tenemos a Dios en nuestro corazón, si no tenemos la fuerza de su espíritu dentro de nosotros. Hay muchas obras incompletas y usted quizás es testigo de ello. Usted dice, yo voy a empezar a hacer algo para las cosas de Dios, y en medio o antes o después usted encuentra dificultades, usted se desanima y dice, no, entonces para otro día será. No completaron la obra porque solamente utilizaron sus propias fuerzas y no utilizaron la fuerza de Dios. Hay otro verso en la Biblia que nos anima a nosotros a poder buscar más de esa presencia de Dios para poder completar la obra. Claro que sí. Vamos a ir al libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo número 6, vamos a observar por aquí, dice la Escritura también, y nos anima a nosotros a poder buscar un poquito más de Dios. Mira lo que dice la Escritura en este capítulo 6, en el verso número 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es el verso número 11. Pero ahora mira el verso número 10 también: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que antes que salgamos nosotros de este lugar, nosotros vamos a decir, bueno, voy a necesitar mi capacidad, definitivamente que sí, mi fuerza, pero también, sobre todo, y lo más importante, necesito de la fuerza del Espíritu Santo de Dios para poder completar una obra. ¿Cuál es la obra que usted va a completar? Quizás ese ministerio que Dios ya le ha dado a conocer, y otros que no, a través de la fuerza del Espíritu de Dios, lo van a poder conocer. Así que anímate. ¿Es necesario que nosotros completemos la obra? Claro que sí. El Señor Jesús en un momento dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el seno de tu Señor. Fíjese, estamos hablando ya en esos tiempos donde usted y yo quizás ya hemos partido con el Señor, y estando ya en ese nivel espiritual, en espíritu, es donde Dios en realidad va a dejarnos saber esas palabras. No esperemos de que haya una sorpresa después que usted ha dejado de existir, y cuando le observen, vean en realidad que usted no completó la obra, ni mucho menos se interesó por ella. Así que, amado hermano, esto es simplemente una palabra de parte de Dios para que nosotros podamos meditar, como dice Ageo. Así ha dicho pues Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos.
Usted sabe dónde está, usted sabe qué hace, pero también usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios. Así que la segunda parte, y es lo que vamos a continuar, y la tercera, es de que caminar con la fuerza del Espíritu de Dios quiere decir, sobre todo a Zorobabel, ya que se le está dirigiendo hacia él y hacia nosotros: no te preocupes, Zorobabel, la fuerza de mi Espíritu derribará todo monte u obstáculo que se presente delante de ti. Y esto es otra de las cosas que muchas veces nosotros como personas a veces nos atemorizamos. Cuando creamos un objetivo, algo que queremos alcanzar, hay circunstancias que se nos presentan en medio. Muchas veces empezamos muy bien y a mitad o a 3/4 partes se nos presentan siempre obstáculos. Y nosotros luchamos y nosotros buscamos en nuestra sabiduría humana cómo poder resolver los problemas, y hay momentos que sí lo resolvemos, hay momentos que no podemos resolverlo, y a veces no entendemos por qué no estamos resolviendo esos problemas, y para nosotros quizás es demasiado sencillo y fácil. Y es que muchas veces la palabra de Dios, como dice en el libro de Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes que se encuentran en realidad en las tinieblas. Y esa es nuestra lucha. Por eso de que cada mañana cuando nosotros nos levantamos, hay una lucha que usted quizás ni se da por enterado, pero hay una lucha constante. En momentos atrás hemos podido predicar donde se ha dicho de que el enemigo siempre va a tratar de poder poner obstáculos al creyente, aquel que busca de Dios. Y aquel que no, pues no tiene importancia, porque están pecando y están haciendo lo que ellos quieren hacer, pero no están haciendo lo que Dios desea que haga. Y tiene mucha verdad. Por eso de que cada día hay una lucha constante. Y para esa lucha constante usted tiene que estar preparado. Y cada vez que nosotros nos reunimos, la palabra de Dios es la que nos prepara, la palabra es la que nos fortalece, para que nosotros podamos salir victoriosos. Y así como dice el salmista, que tenemos que caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque la palabra de Dios es la que va a certificar qué tan efectiva es en nosotros. ¿Se ha dado cuenta que usted es una prueba en realidad cada día? Y que cada día, dentro de las circunstancias que se presenta, cuando usted sale victorioso, Dios es glorificado. ¿Sabe por qué? Porque usted le creyó a Dios, usted tuvo la esperanza en Dios, usted tuvo la fe en el Señor, de que esa palabra podía hacerse una realidad en su vida. Gloria a Dios. Así que cada día cuando usted salga de su hogar, encomiéndese a Dios. Dígale: Señor, dame de tu sabiduría, dame, Señor, de tu inteligencia, dame, Señor, de esa palabra, para que cuando se presente algo yo pueda estar preparado y pueda ser sabio en poder resolver las circunstancias que se me presentan. Zorobabel en esta oportunidad tenía que tener la confianza en Dios. Es por eso que Dios le deja saber a través de Zacarías y le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? En otras palabras, ¿qué obstáculo se te puede poner delante de ti cuando yo soy quien te voy a ayudar? Vemos a Pablo también, que en un momento él dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces estamos más preocupados por las circunstancias que nos olvidamos de poder hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros a hacer su voluntad, y que tengamos la esperanza y la fe que Él va a resolver y Él nos va a ayudar en nuestra necesidad. Y usted dirá: wow, suena muy bonito, pero mire lo que dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Quién fue que dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él motivando al pueblo, enseñando al pueblo de que el pueblo puede ser un pueblo no solamente huidor, sino un pueblo hacedor. De que el pueblo no solamente sea un pueblo lleno de conocimiento, sino un pueblo que pueda mostrar las maravillas de Dios. Usted es un milagro en las manos del Señor. Usted es una bendición en el lugar donde usted está, porque usted actúa bajo el poder de Dios. Si usted no está haciendo una bendición en el lugar que usted está, algo está pasando en usted. Y usted tiene que meditar bien en sus caminos. Observe bien. Oh gran monte, es algo gigantesco, algo que humanamente es difícil o imposible quizás en algunos casos poder derribar.
Pero Dios está diciendo que no hay ningún obstáculo que se va a poner delante de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Me gustaría narrar un poquito la historia de David. En Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45, encontramos a David peleando con un filisteo, el gigante. Todos conocemos, en escuela dominical se nos ha hablado acerca de David y el gigante Goliat. También podríamos recordar cómo es que David pudo tener esa fortaleza y esa fe en Dios. También pudiéramos recordarlo. Y usted puede ver que todo empieza desde el momento de que es ungido para poder ser rey a una edad muy joven. Dice la palabra que cuando Samuel unge a David para poder ser el próximo rey de Israel, sucediendo a Saúl, dice la escritura de que apenas fue derramado con aceite, el Espíritu Santo vino a reposar en la vida de David. ¿Y qué es lo que David testifica durante ese lapso de tiempo antes de poder pelear contra Goliat? David testifica y le dice a Saúl, le dice que Dios estaba con él, porque él, cuando venía un león o venía un oso a arrebatarle un cordero, él lo mataba con sus propias manos. ¿Qué es lo que entendió el rey Saúl? De que, wow, Dios está con él y él en realidad tiene la capacidad en el espíritu, no físicamente, pero en el espíritu, de poder derrotar a Goliat. Y cuando él se presenta delante del gran gigante, Goliat viene simplemente con una honda, unas piedritas que había recogido del río para poder hacerle frente a ese gigante, y el gigante se burla de David. Y aquí donde viene la palabra, en el verso 45 del capítulo 17 de 1 de Samuel, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, repita conmigo, a quien tú has provocado. Así que cuando estamos nosotros en dificultades, tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se está poniendo contra un hijo de Dios. David mostró sus credenciales espirituales a Goliat. Goliat le presentó la lanza, la jabalina, y él le dijo: hoy día te voy a matar, le dice a David, y voy a poner tu cuerpo para que las aves se las coman. Pero fue lo contrario. Fue lo contrario. Porque David utilizó su fe, su testimonio, sus credenciales, la manera como Dios obraba en la vida de él. Amado hermano, muchas veces a nosotros no nos damos cuenta qué tan gran tesoro hay dentro de nuestra vida espiritual. Hay un tesoro tan grande que quizás usted solamente humanamente observa una poca capacidad. Y diga: no fui al colegio, no fui a hacer esto, no hice lo otro. Pero usted no sabe que dentro de la oración y dentro de la comunión con Dios, Dios lo hace un gigante. Dios le hace un hombre fuerte, una mujer guerrera, para que esté preparada en toda circunstancia que pueda presentarle la vida. Y yo en realidad, y en el día de hoy, yo quisiera darle un crédito muy grande a la mujer. Las mujeres son fuertes. Aunque la palabra de Dios dice que son vaso frágil, pero son fuertes. Entre un varón, tampoco no quiero que usted como varón se sienta menos, en ninguna manera. Recuerde que Dios le dio la responsabilidad a usted de ser cabeza de hogar. ¿Ve? Cabeza de hogar. El ser cabeza de hogar es aquel que va a dirigir bien su hogar, aquel que va a proveer. Y si no tiene la provisión, busca a su Padre Celestial para que pueda traer provisión. Pero hay mujeres que aún en medio de la situación hacen maravillas. Recuerdo mi abuela, en una oportunidad, mi padre estaba pasando por un momento de dificultad económica y solamente le trajo, vamos a poner, unos $5. A cambio, $5. Y con $5 ella tenía que hacer 2 comidas. 2 comidas. Y podríamos decir hasta 3, hasta el desayuno. Iba, compraba pan, como tenía una buena amistad con el panadero, le pedía 2, 3 panes y ya tenía el desayuno. Mire, le prestó 2, 3 panes que después se lo iba a pagar, ya tenía el desayuno.
Con el resto de dinero iba y compraba un pescado, compraba un poquito de arroz, un poquito de frijoles, hacía la cena y para que no hubiera solamente el arroz, el frijoles y el pescado, ella agarraba el pescado con mucha delicadeza, lo ponía en un poco de agua hirviendo, le ponía la cebolla y los poditos que podía tener y hacía una sopa. Con mucha delicadeza sacaba el pescadito, lo ponía en la sartén, lo freía, partía por la mitad y nos daba a nosotros de comer. Hacían maravillas. Las mujeres tienen algo que Dios ha puesto en ellas que pueden quizás ayudar y soportar al esposo. Definitivamente no todo el tiempo pasamos así en esa misma zozobra, pero hay momentos que la mujer puede estar con dolor de cabeza y el esposo puede tener un resfriado, pero de los dos la mujer se levanta, hace el té caliente y le trae al esposo y por último es ella. Es lo que hace la mujer. Y no es algo que yo estoy inventando, es algo que usted esposo, usted varón conoce. Si fue hijo, usted sabe eso. La madre es aquella que durante toda la noche, si su hijo está enfermo, está ahí al pie de la cama o duerme al lado del enfermo, tratando de vigilar y ver cómo va su recuperación. ¿O no? ¿Qué es lo que hace el esposo? El esposo, mañana tengo que trabajar. Y le dice a la esposa, y como tú no haces nada, hello, hay momentos que decimos así o no, pensamos así o no, hay momentos, no digo todo el tiempo. Ahora, hay esposos que han observado eso, ya estamos en un tiempo diferente, eso era en mi tiempo, no es en el tiempo de ustedes, eso era en mi tiempo. Ahora en este tiempo los esposos también se quedan en la madrugada cuidando, también cambian los pañales en la madrugada, en este tiempo también lavan los platos, en este tiempo también salen a pasear con la esposa, con los hijos, en este tiempo gastan más tiempo comunicándose que estando en la televisión o jugando un juego, ¿verdad? Usted en este tiempo es un tiempo diferente. No es un tiempo como los tiempos de nosotros, donde éramos machistas. Ahora no, ahora el esposo está más relajado, ahora también ayuda. ¿Verdad que sí o no? Yo como que veo que no está pasando eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, a donde yo quiero llegar es de qué manera la mujer también es representada en la palabra de Dios, como una mujer fuerte. Pero amado hermano, imagínese usted teniendo o haciendo la función que Dios lo ha llamado con una mujer como tal. ¿Cómo sería su familia, amado hermano? Poderosa en ese lugar. Una persona, una familia que se identifica. ¿Por qué? Porque no solamente le sirve a Dios, sino que hay frutos que están mostrando de que cómo debe ser la vida en el Señor. Zorobabel tenía que entender que tenía que confiar en Dios. Zorobabel no podía haberse quedado quieto simplemente porque la gente no quería hacer el trabajo. Zorobabel tenía que creerle a Dios y trabajar con aquellos que sí realmente querían trabajar, para que los otros en algún momento pudieran animarse y motivarse a terminar la obra de Dios. Pero no podemos quedarnos quietos. Aleluya. Imagínate tú de que un esposo le entregue $5 para que haga 2 almuerzos y la esposa dijo, con esto yo no hago nada. Y él dijo, bueno, es lo único que yo tengo, entonces nos quedamos de hambre. No, no es así, amado hermano. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude, nos ilumine, nos capacite para poder resolver situaciones que a veces se nos presentan en la vida. Pero sobre todo el no buscar el rostro de Dios nos va a impedir, nos va a debilitar, nos va a contaminar el enemigo. Y déjeme decirle, al final vamos a salir en realidad de no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios tiene cosas preciosas para nuestra vida. Y aquí nosotros encontramos a un David enfrentándose a un Goliat, derrotando a un Goliat. ¿Y qué es lo que hace Saúl? ¿Usted cree que Saúl lo mandó otra vez que se vaya con su papá? No, Saúl dijo, ahora quédate conmigo en el palacio. Y fue y le dijo a los padres, mira, yo necesito a este muchacho. Y como es rey, ¿quién le iba a decir no? ¿A quién no le gustaría tener a alguien que realmente, mire, Dios hace obras grandes alrededor de él? ¿A quién no le gustaría? Usted en la iglesia puede identificar ciertas personas
que quizás le sirva a usted como una motivación a poder buscar el rostro de Dios. Quizás todos tenemos ciertas cualidades, pero hay ciertas personas, y sobre todo las personas más claves que usted puede encontrar, es las personas que oran, las personas que siempre están al servicio de usted, las personas que nunca se meten en problemas, las personas que siempre le ayudan a usted o le dan un buen consejo. Esas son las personas claves que usted está buscando cuando usted tiene una necesidad. O está buscando a la persona que tiene mucho chavo para que le pueda ayudar en caso necesite también. Quiero dejarles saber, hermano, de que aquí la persona clave es Dios. Es Dios. Porque para que esas personas claves que usted busca, es porque ellos están buscando el rostro de Dios. Es porque ellos están, ¿qué cosa? Siempre manteniendo la esperanza y la fe que Dios es el que está obrando a través de sus vidas. Para que usted pueda ser motivado a hacer la voluntad del Señor. Zorobabel no había completado la obra. No había terminado el templo. Todas esas 50,000 personas que estaban en ese lugar habían pasado 18 años. Fíjese, 18 años donde todo el mundo tenía buenas casas, donde todo el mundo tenía buenas comodidades, pero la casa de Dios no había sido terminada. Eso quiere decir de que no había adoración en esa casa, no había sacrificio en esa casa, y mucho menos personas venían trayendo sus ofrendas voluntarias a Dios. No había entonces una plena comunión con Dios. Ellos pensaban que había sido un favor que les había dado el rey de Babilonia para nuevamente regresar a Jerusalén. No era un favor, amado hermano. Dios había dictaminado 70 años estarás cautivo en Babilonia. Fue una orden expresa de Dios. ¿Quién se dio cuenta en realidad a que estos 70 años estaban por cumplirse? Daniel. Daniel se dio cuenta que eran 70 años ya. Y Daniel empieza a interceder por el pueblo. Y el próximo rey de Babilonia fue aquel que entonces concede ese permiso para que ellos puedan regresar a realizar la obra de Dios. Pero Zorobabel, como dije, Dios le dice: no te preocupes, la fuerza de mi espíritu va a poder derribarlo. Otra de las porciones que me gustaría transmitir en esta parte es la historia de Josué. Todos conocemos a Josué. ¿Quién era Josué? Josué simplemente era un sirviente, prácticamente, no de un dicho malo, para que no se observe mal, un servidor, en otras palabras, mejor todavía puesta, de Moisés. Y donde iba Moisés, ahí iba Josué. Josué quizás tenía ciertas tareas que tenía que realizar, pero no las tareas que realmente tenía que hacer Moisés. Mas, sin embargo, llegó un momento en que el pueblo, fíjese la importancia del pueblo, que el pueblo tiene que buscar de Dios, que el pueblo presiona a Moisés en su segunda oportunidad, y en lugar de que Moisés escuche la voz de Dios y obedezca a Dios de hablarle a la roca, a la piedra, para que dé agua, ¿qué es lo que hace? Le da un garrotazo como en la primera vez. ¿Cae agua? Claro que sí. ¿Se sacian el agua todos los israelitas? Claro que sí. Pero una cosa que Dios hizo para poner bien claro de que a pesar de que Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios, había desobedecido a Dios. Y una de las disciplinas que Dios le hace a Moisés es que Moisés no entra en la tierra prometida. Mire, siendo un gran profeta, reconocido por todo el pueblo, habiendo hecho maravillas, convirtiendo el agua en sangre, habiendo traído muchas pestes, habiendo dado una lección al faraón para que pueda dejar ir a su pueblo, él no entra en la tierra prometida. Y Dios se lo hace saber a Josué personalmente y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y le da la comisión a que Josué pueda llevar a ese pueblo y destruir ese pueblo en la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces, vemos entonces ahora a un Josué que no es Moisés y que espera que el pueblo también le obedezca como le obedecieron a Moisés. Imagínense esa gran presión. Ahora, mire lo que dice la palabra en Josué capítulo 1, verso 5. Solamente esta primera parte y leeré otra parte más. Y dice:
Dios le está diciendo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjese la motivación, la fortaleza, el ánimo, la fe que tenía que tener Josué delante de Dios para que el pueblo pueda accionar. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo definitivamente está acostumbrado al liderazgo de Moisés. Y ven en Josué quizás que es una persona que muy respetable, un joven que quizás es admirado, pero que no tiene el liderazgo de Moisés. Pero repito, mire lo que dice aquí en Josué. Ahora vamos al verso 16 al 18. Mire lo que le dice el pueblo, mire el pueblo a Josué. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente, repita conmigo, solamente, que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera pues que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, la respuesta del pueblo está condicionada. Condicionada de que solamente Dios esté juntamente con Josué. Mira, amado hermano, al final podemos nosotros encontrar que Josué toma al pueblo, lo lleva a la tierra prometida, los divide cada uno en sus tribus, y él dice, les habla a todos en una misma conferencia, a toda esa congregación: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero le dice a ellos: decidan ustedes a quién va a servir. Porque una de las cosas lindas en la vida de Josué es que no solamente tuvo conocimiento de Dios, sino que fue práctico. Y esa práctica lo llevó a poder conocer más a Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos más milagros en estos tiempos? Todos nosotros. Imagínese usted que los paralíticos se levanten. Imagine usted que una persona en cáncer pueda ser inmediatamente sanada. Una persona con diferentes dolencias puede ser sano. Todos anhelamos y todos queremos eso. Pero está en la búsqueda intensa a Dios. No es solamente de uno o dos que lo pueden realizar, es para todos. Dios nos ha dado esa bendición de que todo aquel que pidiéramos lo íbamos a recibir. Así dice la palabra de Dios. Así que usted siéntase parte de esa familia de Dios, siéntase hijo de Dios, siéntase que usted tiene la recompensa, que usted tiene toda la capacidad que solamente Dios ha podido ejercer y dársela a usted. Aleluya. ¿Usted cree que después de esta situación que pasó Josué dejó de preocuparse en el obstáculo? Yo creo que sí. Porque vio a Dios. Job también dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, después de que pasó su situación física, su enfermedad, que tuvo una sarna, y después de que Dios lo limpia, y después de que Dios lo levanta y le da el doble de lo que había perdido, imagínate, él solamente quedó con estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, todo lo que podía haber sabido de ti antes de esta situación, en realidad no es nada en comparación a lo que ahora me has mostrado. Yo solamente le puedo decir algo a usted, de una manera, con experiencia se lo digo, amado hermano. Y pruébelo, trátelo. Cuando usted no pueda con una situación que usted ha buscado la manera de cómo hacerlo y no ha podido lograrlo, simplemente arrodíllese y dígale a Dios: Señor, enséñame a poder resolver problemas. Nada más. Dios se va a encargar de poder ayudarlo. Pero si nosotros nos preocupamos, si nosotros buscamos, mire hermano, lo que vamos a hacer es enredarnos nosotros mismos.
Y al final vamos a decir, después que hice todo el intento, mira, Dios no me ayudó. ¿Qué culpa tiene Dios? Dios está para poder servirnos, pero hay que buscar su presencia. Por último, encontramos número 3. ¿Qué quiere decir con la fuerza de mi espíritu? Quiere decir, tu obediencia será la obra de mi espíritu y yo seré glorificado. Cada vez que tú completes algo, es solamente para gloria de Dios. No es en realidad para que tú te sientas más que otro, ni te sientas que conoces más que otro, o que hayas alcanzado algo mucho más que otro. No, amado hermano. Todos somos hijos de Dios y Dios no tiene consentidos. Dios a todos nos consiente. Dios no tiene a algunos privilegiados, no. Todos tenemos ese privilegio. Por eso que el Señor Jesús, cuando vino, dijo que Él había entregado su vida por causa de nosotros. Todos somos lavados por esa sangre. Todos tenemos la promesa a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no se amedrente. No se amedrente. Siga buscando de Dios. Recupere lo que usted ha perdido y haga lo que ha dejado de hacer. Porque cuando dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, más adelante se nos hará más difícil poder realizar lo mismo y con mayor excelencia. Dios quiere que tú termines un trabajo para continuar haciendo aún mucho mejor otras cosas más que Dios tiene para ti. Me alegra mucho, en realidad, poder saber que en la vida de David, no solamente él pensó que podía ser un pastor de ovejas, el menor de todos sus hermanos, a quien lo mandaban, muy probable, nosotros hemos vivido eso, que probablemente en un momento hemos sido quizás injustos con nuestros hermanos menores. Porque a veces nuestros hermanos más mayores nos lo hacían a nosotros y nosotros lo hacíamos pensando que eso era la forma como conducirnos. ¿Ya? Fíjese, yo tenía un hermano que es un año mayor que yo. Y como yo era el nieto de mi abuelo siempre me daba de todo. Si yo le pedía algo extra, me lo daba. A mi primo también se lo daba. Y yo a veces observaba eso. Decía, wow. Y él nos quería a los dos. Pero hay una diferencia en que él era el sobrino y yo era el nieto. Y a veces decía, papi, le está dando a él un sol, dame a mí otro más. Y él me lo daba por amor. Que no era lo correcto. No era lo correcto. Y quizás si hubiésemos tenido más hermanos, otros hubiesen visto mi conducta y hubiesen hecho lo mismo, que no era tampoco lo correcto. Por eso es que su palabra nos enseña a que todos somos iguales. Yo quizás usted me ve a mí y dice, usted es el pastor de la iglesia. Sí, pero yo soy tan igual como usted. Yo tengo también, paso mis circunstancias al igual que usted. Hay momentos también que enfermo, no igual que usted, pero también a veces me enfermo. Pero aquí estoy, con la fuerza de Dios, creyéndole a Dios, que Dios me siga capacitando, que Dios me siga dando fortaleza para poder animarlos a ustedes y animarme a mí mismo también, de que no hay una cosa más grande que solamente servirle a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y vamos a terminar con esto. Dios tiene un trabajo especial para tu vida. Y tu trabajo no solamente es carpintero, chirroquero, electricista. Es un trabajo natural, que es bueno, sí. Nos ayuda a poder sobrevivir. Pero hay un trabajo espiritual. Hay un servicio que tenemos que darle a Dios. Solamente medita en esto. Jesús dijo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Un extranjero y peregrino quiere decir una persona que no se queda en un solo lugar, sino que está de paso.
Eso no tiene nada que ver con aquella persona que tiene problemas y dice, me voy de esta iglesia, estoy de paso. No tiene nada que ver con eso, en absoluto. Así es que lo que el Señor Jesús está transmitiendo a nosotros es, no nos arraigamos en realidad a lo que el mundo pueda ofrecer, sino tenemos que buscar las cosas de Dios. Porque buscando las cosas de Dios, al pasar por este mundo, vamos a mostrar qué tan efectivo es Dios y de qué manera Dios protege y cuida y guarda a sus hijos. Estas personas llegaron después de 50 años, según Ageo, y empezaron a atesorar sus casas, a hacerlas bonitas, y se olvidaron de la casa de Dios. Quisiéramos ver de una forma tipológica, lo podemos hacer. Nosotros nos venimos bien bonitos, buscamos la mejor prenda, o la prenda que esté limpia, y nos venimos a la casa de Dios. Y nos dice, ¡ay, qué bueno! O a veces la persona dice, ¡ay, qué! Ese vestido está bonito, o mira, esa corbata se ve bella. Y sentimos ese halago y nos sentimos bien. Pero nadie puede ver lo que está dentro de nosotros. Nadie puede ver si dentro quizás somos pobres espiritualmente o somos ricos espiritualmente. Solamente podemos quizás observar por los frutos, observar la exterioridad de la persona como es. No solamente nos enfresquemos o nuestro objetivo sea mirarnos bien, sino que lo de adentro también sea bello, donde Dios se sienta agradado. Y como le dijo al Señor Jesús, este es mi hijo quien me complace, es aquel que me obedece, es aquel que hace mi voluntad. Busque las cosas espirituales de arriba y usted verá qué tan lindo es Dios, qué tan precioso es Dios para usted. Hay personas que dicen, lo que pasa es que usted ya está viejo y ahora usted no tiene ya mucho tiempo. Nosotros tenemos energía todavía para poder hacer otras actividades. Esto no es cuestión de vejez. No es cuestión de vejez. Aún Eclesiastés también dice de que tratemos de que nuestra juventud hagamos lo correcto para que cuando lleguen los días malos no digan, pues no tuve momento para hacerlo. Sí, usted tiene todo el tiempo posible para hacer las cosas del Señor. Mira, amado hermano, solamente dos cosas, como al comienzo: ama a Dios y ama a tu prójimo. Si amas a Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Si amas a tu prójimo, no vas a querer que él se vaya al infierno. Vas a hablarle de Dios. Así que con esas dos cosas los dejo. Vamos a ponernos de pie en estos momentos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Aleluya. Gracias, Señor.